Tenemos entonces una palabra de oración. Amado Señor, te agradecemos y te bendecimos por esta nueva jornada de encuentros educativos que nos concedes el privilegio de poder tener. Te agradecemos, Señor, por los recursos que van a estar compartiendo a través de este camino. Te agradecemos, Señor, por cada una y uno de los participantes, sus familias y sus comunidades de fe. Y te agradecemos, Señor, por nuestra hermana y colega Rosa y todo el personal que de una u otra manera hace posible estos encuentros. Confiamos, Señor, en la dirección de tu Santo Espíritu, siempre, siempre llevándonos de la mano, buscando forjar en nuestro ser el carácter de Cristo Jesús, por quien oramos y en quien confiamos. Amén y amén. Amén. Voy a pedir que por favor recuerden mantener sus micrófonos apagados para que no se vicie el audio, y en el tiempo que tengamos comentarios y preguntas, por favor, sientan la libertad de participar. Arnoldo, si gustas presentarte brevemente y de allí continuar. Gracias. Perfecto. Buenos días nuevamente. Confiamos que la bendición del Señor está con nosotros cuando emprendemos estas iniciativas para nuestras iglesias, nuestras comunidades de fe. Mi nombre es Aguilar. Soy coordinador del programa de formación bíblica teológica de CEDEPCA. CEDEPCA es el Centro Evangélico de Estudios Pastorales en Centroamérica. Y también soy pastor, soy obispo de una denominación acá en nuestro país que se llama Iglesia de Dios Evangelio Completo. Está arribando a sus 90 años de existencia en el país. Y bueno, este caminar de la pastoral es algo que nos apasiona, es parte de nuestra vocación desde hace ya 20 años aproximadamente, trabajando en diferentes congregaciones y pues viendo cómo encontramos los vínculos entre el ejercicio pastoral y la formación bíblica y teológica. Lo importante que es precisamente ese vínculo entre ambas cosas. Hoy pues tengo la dicha de compartir con ustedes nuestro tema, como se ha socializado ya, es Evangelio, Pastoral y Violencia Intrafamiliar en nuestras comunidades de fe. Antes de comenzar, quiero decirles que abrimos un espacio en un blog. Voy a compartir ahora los datos para que ustedes puedan luego visitar ese blog y ver algún contenido que allí estamos compartiendo para darle seguimiento a este espacio de reflexión. También van a encontrar allí algunos documentos, dentro de los cuales, pues, de manera principal está el documento de esta ponencia que yo estoy compartiendo acá, que, pues, digamos, solo voy a compartir un extracto por razones de tiempo, pero luego les queda a ustedes como una propuesta para que puedan continuar la reflexión o puedan dialogar con esa propuesta. Allí en pantalla ahora, si pueden verlo, por favor, si alguien me confirma, porque algunas veces... Se ve muy bien, se ve muy bien. Lo que yo veo no es lo que otras personas ven, pero vaya, si está ahí, está bueno. La dirección es cursosfbtwordpress.com. Allí hay un pequeño menú cuya última opción es la opción violencia y pastoral. En esa opción van pues a encontrar un poco de los contenidos y el documento matriz para esta ponencia del día de hoy. Así que espero, y otros documentos más por ahí que estamos compartiendo como refuerzo, como bibliografía recomendada para darle seguimiento a este proceso. Vale, metodológicamente voy a tener una breve
participación ahora, sintetizando algunos contenidos. Luego voy a dejar espacio para que podamos juntos y juntas interactuar y compartir algunas pues, ideas a propósito de este tema: evangelio, pastoral y violencia intrafamiliar. El tema es extenso, el tema es amplio y el tiempo es reducido, pero pues vamos a caminar en ese contexto. No podemos ser exhaustivos al abordar este tema. Sin embargo, hacemos una referencia a la realidad de la violencia como parte de las sociedades, de nuestras sociedades, con énfasis un poco en la sociedad hispano-latina de pronto, y refiriéndonos de manera específica a la seriedad que la problemática de la violencia representa para el quehacer pastoral y para la vida dentro de nuestras comunidades de fe. Pretendemos abordar también la perspectiva del evangelio, algo tan amplio como eso, pero al menos tener una pincelada de qué el evangelio tiene que decirnos en medio de la conflictividad que representa la violencia intrafamiliar, para luego entonces llegar al aporte que se refiere al papel de la pastoral frente a la realidad de la violencia. En este sentido, pues dirigimos la atención hacia el compromiso y las acciones pastorales en función de hacer presente el evangelio en nuestras comunidades de fe, particularmente en las personas que sufren el embate de la violencia. Por ahí va nuestra intención, que esperamos pueda servir en alguna medida. Pues el primer punto a abordar es el de la perspectiva de la violencia y las violencias, porque el panorama da para mucho más que solo hablar de la violencia. Entonces, como punto de partida, creo, necesitamos definir nuestra ubicación como sujetos históricos en este contexto de la violencia y de las violencias que aquejan el diario vivir de nuestras vidas en sociedad, pero también de la vida de la comunidad o de cada uno de los integrantes de nuestras congregaciones, de nuestras comunidades de fe, cada una, cada persona, cada mujer, cada niño y niña, que también son una parte integral del cuerpo de Cristo, ¿no? Del pueblo de Dios. Y el tiempo, pues, que vivimos es un tiempo que nos demanda ubicarnos justamente en las coordenadas y en el tiempo, que no es necesariamente el mismo tiempo con el cual nosotros y nosotras crecimos hace mucho tiempo, ¿no? Hablar de violencia hace 20 años, hace 40 años, hace 60 años, me temo que no era exactamente lo mismo que hablar de violencia en el contexto que vivimos hoy día, por cuanto han cambiado las formas de convivencia, las formas de relacionarse, las maneras de entenderse como seres humanos también han cambiado de un momento a otro, y eso hace que la dinámica de la violencia por sí misma también experimente otras formas, otras modalidades a las cuales necesitamos abordar en el tiempo presente. Los tiempos pues han cambiado y los contextos en donde ejercemos sin lugar a dudas nuestra labor pastoral o somos iglesia, nos presenta retos que pues como el tema de la violencia son retos añejos o añejados intencionalmente, como querramos verlo, pero están ahí. Y que los vemos a nivel social, a nivel macro, pero de pronto los vemos también a nivel microsocial en el seno de nuestras familias o en el seno de nuestras comunidades, y ahí están. Y hay una interesante vinculación, correspondencia entre lo que está sucediendo en el entorno macro social y en el micro social. Es decir, que mucho de lo que vemos en el seno de nuestras familias, alrededor de nuestras mesas o incluso en medio de nuestras celebraciones litúrgicas, muchas veces no es más que el reflejo de lo que está sucediendo afuera de las cuatro paredes de nuestros templos o de nuestras iglesias. Hay muchas dificultades, por supuesto, hermanos y hermanas,
dificultades que atraviesan las culturas y los tiempos y los contextos, pero que también atraviesan nuestras comunidades de fe, y ahí está el tema de la violencia como un ejemplo de ello, que es un problema que puede verse desde diferentes perspectivas y se puede analizar sus causas y sus efectos y los retos que plantea. Aquí no vamos a profundizar mucho en eso, pero sí necesitamos, como decíamos, ubicarnos en el tiempo como sujetos históricos, de acuerdo a lo que estamos viendo y lo que estamos percibiendo y recibiendo de parte de las personas con quienes caminamos en la fe. Como señalamos, esta necesidad de ubicarnos está ahí. Y escuchar también los diferentes análisis y las diferentes voces que al tiempo presente nos hablan de este tipo de problemáticas como la violencia. Con respecto a eso, yo comparto por acá una gráfica aterradora, de esas que no gustan, que incomodan mucho, y no sé si es visible por ahí porque la conseguí demasiado pequeña. Sí, sí se ve. La gráfica es presentar la tasa de homicidios en América Latina y el Caribe hacia el 2020, y pues como que fuera una cosa fácil de poder organizar o sistematizar, aparece el listado de los países en donde la tasa de homicidios en el año 2020, por ejemplo, ha sido mayor, y luego los que tienen una tasa de incidencia mucho menor. Y bueno, ahí lo primero que uno hace cuando encuentra este tipo de gráficas es: ¿dónde está mi país, no? ¿Dónde estoy yo? Y aquí en nosotros, aquí en Guatemala, quiero decir, perdón, muchas veces estas gráficas son tan desagradables, no por por la información que transmiten, sino lo que es desagradable es muchas veces vernos a nosotros mismos en medio de esas calificaciones o de esas estadísticas a nivel internacional, y vernos en posiciones lamentables, posiciones en las que no quisiéramos estar, obviamente. Pero ahí está, y esto, bueno, no podemos decir que a pies y juntillas sea la última de las realidades, pero bien puede reflejarnos alguna idea de la seriedad que representa la problemática de la violencia y sus derivados como la violencia intrafamiliar. Entonces, por ahí va la consideración esta de ubicarnos en nuestro tiempo. Este es el tiempo en el que vivimos, en tema de la violencia y sus lamentables secuelas están trascendiendo los eventos de las calles más peligrosas, de los barrios bajos de muchas ciudades o en nuestros países, y trasciende también los eventos concatenados al crimen organizado y al narcotráfico, y trasciende a la situación de muchos hogares y familias de nuestras sociedades y de nuestras iglesias. Y es aquí en donde el tema, obviamente, interpela a la comunidad cristiana, por cuanto esta comunidad humana no ha sido inmune a este flagelo. Quienes compartimos el liderazgo, el pastorado, o estamos en algún ministerio en nuestras iglesias o comunidades de fe, hemos escuchado de pronto en más de una ocasión algún testimonio de una hermana, de un niño, de un joven adolescente, que nos han dejado fríos en determinado momento, porque nos ha sorprendido descubrir que la situación que imaginamos de esta persona en el contexto del templo tiene otra cara, como una moneda, ¿no? Que tiene dos rostros. Y nos asusta pensar que incluso dentro del cuerpo de ancianos o del liderazgo, que muchas veces son personas idealizadas de acuerdo a la posición que tienen en la estructura eclesial, sufren o de alguna manera propician una situación vinculada con la violencia intrafamiliar. Es un asunto complejo. Esta violencia doméstica o intrafamiliar, pues es la que se produce en casa, está ahí en el hogar, ahí en el domo, incluye
las violencias que se ejercen hacia cualquier miembro del hogar, se tengan relaciones familiares o no, y puede ser una violencia ejercida por el padre hacia los hijos, por la madre hacia los hijos, por los nietos hacia los abuelos o por los hijos hacia la madre. De alguna manera pretende englobarlo todo. Yo quiero recordar por acá, a ver, no tengo por acá, perdón, la violencia intrafamiliar, de acuerdo a uno de los artículos de la ley para prevenir y sancionar la violencia en nuestro país, la presenta de la siguiente forma. Violencia intrafamiliar, nos dice, constituye una violación a los derechos humanos. Ese es un punto de partida importante. Violencia intrafamiliar constituye una violación a los derechos humanos y para los efectos de la presente ley debe entenderse como cualquier acción u omisión que de manera directa o indirecta cause daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o patrimonial, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, a personas integrantes del grupo familiar. Vaya, hay cosas ahí como para ponerles mucha atención, ¿no es cierto? Lo público, lo privado es una cosa interesante. Lo directo y lo indirecto también es un asunto importante. El tema de los derechos humanos también es importante acá. Entre otras cosas, pues esto se prestaría para hacer una interesante hermenéutica de estas normativas legales que me temo que son bastante similares en nuestros países, de alguna manera. Quiero comentarles que en el año 2017 hay un comunicador social en nuestro país que emprendió una investigación y de esa investigación surgió el documento que se llama Iglesias y Comunidades de Fe ante la opresión y violencia hacia las mujeres indígenas y mestizas en Guatemala. Carlos Aldana Mendoza. Mendoza emprendió esta investigación y logró tener una interesante recopilación de voces, de personas que en el seno de sus mismas congregaciones estaban experimentando una situación de violencia. Y haciendo ese análisis, esto es bastante incómodo, por supuesto, ¿verdad? Porque si algo cuidamos mucho en el ámbito eclesial es el testimonio, ¿no es cierto? Cuidamos mucho que el testimonio sea impecable, predicaciones insisten mucho en eso, ¿no? El guardar el buen nombre, la buena reputación, la discreción, qué sé yo, cuántas cosas más que ayudan a que la iglesia pues sea bien concebida en medio del contexto social. La investigación arrojó datos interesantes y algunos de ellos vinculados en este caso con el tema de la violencia, entre otras cosas la violencia en el seno de los hogares y como plus de esa violencia en el seno de los hogares la violencia particular en contra de las mujeres. Y vamos a hablar un poquito con respecto a eso. El investigador ubicó 3 tipos de violencia en esta investigación. La primera de ellas es la violencia activa, la segunda es la violencia subjetiva y la tercera es la violencia política. Recuerden que esta investigación era con respecto a iglesias y comunidades de fe ante la opresión y la violencia. Entonces el objeto de estudio fue comunidades de fe. En cuanto a la violencia activa, el investigador recoge que las muestras dan fe de que sí hay una violencia activa que se expresa en golpes, y en agresiones, que es menos manifiesta, obviamente, no se saca a la luz, ¿verdad? Debido al escándalo que representa al interior de las iglesias, pero que sobre todo se impone o se autoimpone muchas veces el silencio a las víctimas para que guarden el testimonio de la iglesia y de los agresores.
que son parte de esta, ¿no? Esta violencia activa entonces se identificó con mayor intensidad en el entorno intrafamiliar, en los hogares de las familias que son miembros de las diferentes iglesias. Luego está la violencia subjetiva. Esta es más sutil, ¿verdad? Es más silenciosa, obviamente, no es manifiesta, pero es latente. No obstante, está ahí. Es una realidad en los huesos, ¿no? De las personas, de los hermanos y las hermanas. Y ha tenido su lugar a nivel de la familia, a nivel del seno de la familia, como también a nivel de la organización eclesial. Y esto sale a la luz también en esta investigación. Esta violencia subjetiva se manifiesta de diferentes maneras, de manera simbólica, a través del lenguaje también, de una manera, como decíamos, bastante latente, donde automáticamente se marginan a personas, se minusvaloran a las personas, pasan por encima del respeto, del derecho, de la voz que otras personas tienen. Y eso, pues obviamente también cabe dentro del marco de esta violencia subjetiva. En este caso muy particular, a nivel de la organización de las comunidades de fe, muchos agresores encuentran, debo decir, sus justificaciones a partir de la posición que tienen, una posición de autoridad, y también encuentran una justificación a partir de una hermenéutica bíblica, que muchas veces es una hermenéutica bastante descontextualizada o convencional, ¿verdad? Que eso también existe y sale a la luz en este tipo de muestras y de investigaciones. Finalmente, la violencia política, a la cual se refiere la investigación, y esta refleja que pues en el seno de las iglesias hay pues una estructura que básicamente margina, que subordina de manera particular a las mujeres, a la niñez, a las juventudes, a la adolescencia. En este respecto, la investigación arroja que las jerarquías muchas veces constituyen un estrato de poder cerrado, vertical y de privilegio. Sabemos que esa no es la norma única, porque hay honrosas excepciones, gracias a Dios, en donde también hay liderazgos que ya tienen inclusividad en ellos, y tenemos ahí más equidad, pero esto arrojó esta investigación. Al final de cuentas, el recorrido investigativo de Mendoza, el investigador, perdón que me está sonando el temporizador, ya debo ir aterrizando. Este recorrido entonces manifiesta las secuelas de las formas de violencia en diferentes espacios con las comunidades de fe, en sus familias, en las familias de las personas. Podemos inferir, obviamente, que la violencia no es un fenómeno que afecta solamente a las mujeres, puesto que también existen casos pues, de hombres, jóvenes, niños y niñas que son objeto de muchas injusticias de manera manifiesta y también de manera latente. No obstante, tampoco podemos cerrar los ojos ante el repunte, ante la gravedad que representa el hecho de que las mujeres son las principales víctimas de la injusticia expresada a través de la violencia. Y para tratar de cerrar este espacio, les comparto también una información que recabamos del medio Plaza Pública. Es un medio digital. Pero cuando este medio se refiere a la situación de la violencia, especialmente violencia sexual en contra de la mujer en el año 2021, plantea una pregunta. Y la pregunta es, ¿quiénes son los agresores? ¿O dónde están y quiénes son los agresores en medio de todas estas lamentables situaciones de violencia, incluso violencia sexual en contra de la mujer? Y entonces, de acuerdo a esta medición,
la mitad de los casos de violencia sexual, las víctimas han identificado a los agresores como familiares cercanos. Y pueden ver ustedes por acá, por ejemplo, la mitad de la gráfica, es el 50%. Estamos hablando de que la mitad de las víctimas en realidad están encontrando a sus agresores dentro de casa. ¿Sí? Allí van tíos, van abuelos, ahí van sobrinos, nietos, ahí, los más cercanos. Y esto, hermanos y hermanas, esto a mí no deja de impactarme, porque regularmente pensamos en nuestros hogares como lugares seguros, como lugares en donde nos protegemos de los peligros externos, pero vea qué sorpresa tan grande llevarnos allí la información de que adentro también puede ser un lugar de riesgo y de peligro para algunas personas, particularmente en estos casos. Y algo que me sigue sorprendiendo es que el 26%, el otro, digamos, un cuarto más de los agresores en medio de toda esta situación alarmante, está integrado, de acuerdo por este medio, por los amigos, por los vecinos, por líderes comunitarios o pastores de las congregaciones. Tenemos el 50%, de acuerdo a este dato, tenemos el 50% de las personas afectadas identificando a los agresores dentro de casa, y el otro 25% no están dentro de casa, pero sí están posicionados en una situación de mucha cercanía, ¿no? Como mencionábamos, amigos, vecinos, líderes comunitarios o pastores que están cercanos a las personas. Solo el 17% son personas desconocidas y un 7% de las víctimas que no aportó datos con respecto a sus propios agresores. Esto es dramático, hermanos y hermanas. Son datos de Guatemala. Yo respeto que hay datos de otros contextos de sus propios países. Creo que ustedes es bueno que conozcan estos datos. Cómo se maneja el fenómeno cómo se manifiesta el fenómeno de la violencia en sus propios países. En el caso nuestro, se dice que cada día 19, en este 2021, cada día 19 mujeres fueron agredidas sexualmente. 8 de ellas eran niñas menores de 14 años. Y esto está ahí presente. Y cuando uno escucha los datos, la primera tentación es pensar, bueno, el mundo está muy mal. Las cosas afuera están de una forma como nunca antes habían estado. Pero el gran desafío aquí es ver si eso que llamamos fuera, de alguna manera, también está siendo nutrido, y todos estos datos están siendo nutridos por experiencias de personas dentro de nuestras comunidades de fe también. Aquí es un desafío muy grande el luchar por asimilar una realidad tan cruda como es esta realidad de la violencia. Y yo, por razones de tiempo, lo voy a dejar acá, algunos datos más que ustedes pueden encontrar en el documento, pero quisiera ya hacer aquí una pausa para que vayamos aprovechando el tiempo y no sea yo la única persona que tenga el uso de la palabra, y aquí abrir de pronto un espacio en el que podamos identificar cuáles son los signos de violencia intrafamiliar que se perciben en nuestros propios contextos. Esa es la pregunta que está planteada también en el espacio del blog. ¿Cuáles son los signos de violencia intrafamiliar que se perciben en nuestros propios contextos? Yo dejaría aquí entonces la palabra para ustedes, hermanas, hermanos, a fin de que nutramos este espacio con nuestros puntos de vista. Arnoldo, si puedes dejar de compartir para poder ver al grupo, sería bueno. Gracias. Listo. Rosa, ¿se puede hacer preguntas? Claro, este es el tiempo. Ah, ok. Estaba esperando tu reacción. Me
usted comentaba que en el blog podemos encontrar esos signos, ¿no? Porque me llamó muchísimo la atención que usted mencionó que los agresores están en el 50%, que es un porcentaje bastante alto, dentro de la casa, ¿no? Que son los tíos, abuelos, padres, ¿no? Quizás hay personas o los niños dan algunos signos, ¿no? Pero ¿cómo captar o cómo evidenciar? Porque hay signos que son físicos, hay signos que no son físicos, ¿no? Como líderes o como pastores o pastoras, ¿verdad? Que estamos también liderizando de alguna manera nuestros hogares, ¿verdad? ¿Cómo poder darnos cuenta de esos signos que no son visibles y que sabemos que de alguna u otra manera hay signos que se pueden ayudar, en este caso a los niños, rápido, ¿no? Pero cuando ya es un abuso o vamos a decir así, una violación ya más profunda de tiempo, ya el daño está hecho, ¿no? Aunque los podemos rescatar. Entonces, ¿cuáles serían esos signos que a veces uno cree que son insignificantes, pero que son una muestra de que hay violencia o que está sufriendo un niño o una niña o un abuelo o una abuela? Muy importante. Reverenda Zulema, lo que tenemos en el blog en realidad no es una caracterización de los signos de la violencia intrafamiliar. Lo que planteé hace un momento fue la interrogante como dinámica para este espacio de reflexión, que cada uno de nosotros, nosotras pudiéramos identificar esos signos de violencia intrafamiliar que se pueden percibir en nuestro contexto. Pero aprovecho la inquietud que usted tiene porque es muy coyuntural y es muy importante. Y yo espero que el próximo taller, que va a profundizar un poquito más en cuestiones de pastoral, nos ayude en ese respecto. Sin embargo, estoy en el blog incluyendo un documento, un par de documentos que nos ayudan de pronto para tener a lo mejor mejor sensibilidad con respecto a la atención pastoral frente a situaciones de violencia. Yo recomendaría que puedan de pronto revisarlos y ahí podemos encontrar algunas pistas, creo yo. Gracias, Elizabeth. Saludos. Mi duda es con relación a la primera slide que usted mostró. ¿Existe alguna razón poderosa para que los países como Chile, Argentina, Nicaragua tengan una tasa menor de violencia que otros países comparados con Jamaica y Venezuela? ¿Acaso estos países de menor incidencia tienen algunas leyes poderosas que favorecen a la mujer? ¿O es que la iglesia juega un papel muy importante en estos países? ¿A qué se debe? ¿O que sencillamente las mujeres en estos países no se atreven a dilucidar el maltrato? Muchas gracias. A mí me parece es una importante observación. Si nos preguntamos por qué esas tasas tan bajas en estos países. Algunas teorías hacen un vínculo directo entre estas tasas y las condiciones socioeconómicas de cada uno de los países. Es solo una perspectiva, yo creo, pero a lo mejor sí necesitamos indagar un poquito más, yo pienso. Esta muestra acá no tiene ninguna relación, por ejemplo, con el quehacer eclesial o con la organización, digamos, o la actividad de mujeres como tal.
No obstante, siempre está ese sesgo, hermana Elizabeth, de que este tipo de muestras no sean del todo confiables, entre tanto media la facilidad que haya para denunciar. Eso lo estamos, por ejemplo, nosotros viviendo en nuestro país. Fíjense que el tiempo de la pandemia es una cosa interesante porque algunos indicadores reflejan que en el tiempo de la pandemia se redujeron los índices de violencia. Pero eso es bastante relativo, porque muchas veces no es que se hayan reducido los índices de violencia como tal, sino que ha sido más difícil que digamos, al estar en una situación de confinamiento, las personas víctimas de la violencia pudieran tener el espacio para denunciar. Entonces, en ese sentido, no es que haya habido, diríamos, menos violencia per se, sino que no ha habido la misma libertad para poder llevar las denuncias a donde es pertinente. Pero vaya, creo, querida hermana Elizabeth, que esa pregunta suya nos invita a investigar qué está pasando en estos países, que no está pasando en los otros en donde los índices de la violencia están en un nivel tan elevado. Gracias. Y si alguien más, por supuesto, quiere aportar al respecto, ayúdenos, que construimos juntos acá. Gracias. Hermano Arnel, Tito. estoy pensando también, perdón. Willy. Sí, yo hago aquí una observación muy interesante el tema de las estadísticas y el contenido de su presentación. Me preocupa qué hacemos con todo esto y yo sé que hay muchas más clases, que hay otras clases que irá guiada, perdón, a mi preocupación, pero yo he vivido el observar un ex pastor, hombre puertorriqueño de una congregación que fue pastor ahí, ya no es pastor y entonces de momento regresa y hace un funeral de una miembro de esa iglesia sin consultar con la pastora de ahí por ética y no le informa ni nada. Entonces, este pastor aquí, después el mal sabor en la funeraria es que está dividido. Como esta persona viene aquí, no consulta con la pastora. Todo un acto de violencia doméstica en la familia congregacional, emocional, psicológico y en algo físico, porque esto le caracteriza a las personas que se dividen y crea un malestar. Entonces, alcanzar una división, ¿qué se hace con esto? Yo pues no pregunto eso. Yo me pregunto a mí como cristiano y miembro de la iglesia, en particular presbiteriana de los Estados Unidos de América, hago con esto. Yo rápidamente observo y sé que es un acto de violencia doméstica en contra de la familia y en contra de la unidad de la iglesia. Lo denuncio ante el presbiterio particular donde ese pastor es miembro del presbiterio porque está causándole daño a la congregación, a la familia congregacional, y esto es arremete en contra de la unidad. Se busca la reconciliación, pero hay que denunciar el acto. ¿Qué usted diría al respecto? Gracias. La denuncia, y eso es parte de lo que vamos a ver aquí al final si nos da tiempo. Gracias, hermano William. Este tema de la denuncia es uno de los temas de pronto más delicados en cuanto a las opciones ministeriales de acuerdo a la ética cristiana y a la opción por la vida. No es fácil, sobre todo cuando la denuncia algunas veces implica el tener algunas represalias a nivel estructural, a nivel institucional y represalias pues personales de parte de otros actantes que estén vinculados con un acto de violencia. Vamos a verlo porque hay una urgente necesidad de recordar la vocación profética de la iglesia en este respecto. Y eso nos va a hacer recordar mucho como Jesús mismo, ¿no? Como profeta de su tiempo,
opta por la vida a pesar de todas estas repercusiones que trae la denuncia. Pero vaya, hermano William, esto es un camino que tenemos por delante, pero es un camino. La decencia y el orden tienen que estar firmes. Esto no se puede dejar pasar por alto. Aunque muchos lo dejaran, yo no lo puedo dejar, porque entonces sería abundar en la violencia familiar en contra de la mujer específicamente, porque estamos hablando de una pastora y un pastor que deja una iglesia dividida para volver a arremeter. No. Sí. Claro. Sí. Y perdón, Arnoldo, y recordarles, ¿no? Willy, es parte de nuestro llamado, parte de la promesa que hacemos cuando somos ordenados y ordenadas al ministerio. Es nuestra responsabilidad denunciar dentro de la denominación. Hay pautas para hacerlo y no está en cuestión si debemos o no. Es nuestra obligación hacerlo y tenemos caminos a través de los presbiterios y otros entes que apoyan y también nos ayudan, nos dan dirección en cómo hacerlo. De la misma manera hay que hacerlo en el campo del contexto en el que vivimos. Cada estado tiene sus propias legislaciones y sus propios formatos en cómo hacer las denuncias. Recordarles que no hacerlo puede tener implicaciones graves. Así es de que en este contexto en el que nosotros vivimos, no es, es nuestra responsabilidad hacerlo. Igualmente, si sabemos que alguna persona está en peligro, su vida corre peligro, también tenemos esta obligación de denunciar a tiempo a las autoridades y prevenir en la medida de lo posible cualquier situación. Magdalena, vi tu mano y Tito después. Perdón. Gracias, Rosa, y gracias al presentador Arnoldo. Tengo una pregunta que es una inquietud con la que yo llevo mucho tiempo caminando. Y la pregunta es esta: ¿qué papel juega el lenguaje como herramienta de violencia intrafamiliar en la iglesia? O sea, cada vez que nos referimos a Dios exclusivamente como Señor y Padre, algo que es tan cercano a nuestra vida de oración, a nuestra vida devocional, a nuestra himnología, y que tiene una base bíblica, ¿verdad? Pero cada vez que nos referimos a Dios exclusivamente como Señor y Padre, ¿cometemos acaso violencia contra la familia de fe al reforzar el patriarcado? ¿Cometemos violencia contra el texto bíblico al pasar por alto que Dios es espíritu, que la Trinidad incluye una persona de género femenino, que hay una infinidad de metáforas para hablar de Dios? Esa es mi inquietud, esa es mi pregunta, que les invito a reflexionar sobre ella. Excelente. Muchas gracias. Una buena inquietud. El uso del lenguaje es determinante, ¿verdad? La violencia simbólica nada encima del uso del lenguaje, que mucho es un lenguaje que invisibiliza otras alternativas distintas a las que plantea una sociedad androcéntrica y patriarcal. Y es bueno que repensemos eso, hermana. Repensemos, por supuesto. Porque hay muchas metáforas que en el contexto de la Biblia se han dado a propósito de un contexto patriarcal. La escritora Sally McFarlane en su libro, escribe un artículo, se llama Modelos de Dios, nos invita a repensar, de hecho, metáforas en cuestión de ser más contextuales y evitar algunas metáforas que ya deben ser superadas por el preciso hecho de que invisibilizan otras posibilidades. Entonces creo que es un camino por recorrer. Cuando aquí mencionábamos que
de parte de la violencia simbólica, el tema del lenguaje es bien importante, es porque pues la misma idea de Dios figura como un respaldo de autoridad para que, por ejemplo, un niño pueda pensar que es superior a una niña. Hace algunos años, el hijo de una compañera que era docente de nuestro programa, de pronto al escuchar a su mamá enseñando algo, vino a ella y le dijo, mami, estoy muy contento y me siento muy bien porque Dios es hombre. Y eso me alegra mucho porque yo también soy hombre. Tenía 6 o 7 años, pero al final fue una interpretación que nos dejó teologizando sobre las implicaciones propias del lenguaje. Y sí, yo creo que hay un camino por recorrer ahí necesario. Tito. Hermano. Bendiga, Tito Colón de Aguadilla, Puerto Rico. Este espectro de la violencia, y como lo hemos visto en las tablas que usted preparó, gracias a Dios que nuestro país no es de los más, pero sin embargo, esto se ha ido proliferando y mi pregunta es bien sencilla. Usted habló de denunciar, se ha hablado del término, se ha utilizado el término denunciar, y yo quiero traer el término observar. Observar dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestras aulas escolares, suceden muchas cosas que nosotros las observamos y nos callamos. Yo me he movido en los dos ambientes, en las aulas, por una posición que ocupé y dentro de la iglesia. Y cuando, por ejemplo, en un salón de clase con un grupo de niños de 30, hay un profesor que observa un niño que va todos los días marcado con golpes y demás, pero ese profesor no se quiere meter en problemas, no quiere informar a pesar de que observa. Dentro del contexto de la iglesia, puede haber una niña, como en el caso que el doctor Kipani presenta en un libro, donde un anciano gobernante abusa de una hija, pero el pastor Ben no quiere informar y se queda así, pero llega el momento en que tiene que hacerlo. ¿Cuáles son las consecuencias legales de ese silencio? Bien, venimos obligados desde la perspectiva espiritual y legal a informar y no a callarnos. Bregué con un caso donde una persona no informó y cuando se vio en el tribunal, por poco esa persona por no informar coge cárcel. Me gustaría que usted tocara un poquito de eso. Pues bien, gracias. Ya usted lo ha referido muy bien y hermana Rosa lo mencionaba hace un instante. Hay un marco legal que es propio en cada lugar en donde nos desenvolvemos. También hay una estructura a la que nos debemos cada uno, cada una. No obstante, muchas veces tenemos que enfrentar de primera mano, así solos nosotros y nosotras, un asunto y hay que tomar una decisión. Muchas veces las decisiones no nos dan oportunidad para ir a casa, orar, doblar rodillas o cualquier cosa y después regresar y decir cuál es nuestro punto de vista. Hay cosas que son tan frágiles, es decir, la vida de una persona puede estar pendiendo de un hilo y eso requiere una opción de parte nuestra. Amén. Puede ser, no sé, yo recuerdo ahorita diferentes casos que no puedo detallarlos, pero que demandan mucha responsabilidad de parte nuestra, que de hecho como ministros, ministras, ya socialmente, jurídicamente se nos confiere una responsabilidad frente a estos actos en donde probablemente diríamos, al no pronunciarnos, podemos incluso ser considerados como personas que estemos a favor de.
o que estemos validando ciertos actos y eso repercuta sobre nosotros mismos. Hablábamos del tema de la denuncia hace un momento, sí, a partir de lo que William nos decía, pero sí, por supuesto, previo a una situación de denuncia debe haber metodológicamente un proceso. Era la preocupación de hermana Zulema, ¿no? Esos signos, ¿cómo identificamos esos signos? Una propuesta que desde la pastoral latinoamericana se hace, es que las mediaciones pastorales precisamente obedezcan a un modelo de 3 pasos, que es la teología latinoamericana llama el ver, juzgar y actuar. La mediación hermenéutica, que se parte de tener un primer contacto y una primera observación y un primer análisis de cada una de las realidades en particular, porque no hay 2 realidades que sean exactamente iguales. En este sentido, no hay ni clichés ni patrones que se puedan reproducir de manera automática, mucho menos un manual o un libro que pueda decirnos aquí está el procedimiento para todas las eventualidades que sucedan, porque no lo hay. Cada caso es muy concreto, muy específico y muy contextual y requiere un análisis. Después de ese primer paso, obviamente, vamos a la mediación hermenéutica que nos lleva a la palabra de Dios y después nos lleva a la mediación pastoral. A manera de proceso, quiero mencionarlo, ¿no? Que es muy importante. Gracias Arnoldo. Y creo que todos estos comentarios lo que están evidenciando es que de verdad necesitamos invertirnos en conocer, en profundizar, pero también en establecer estas opciones, estos lugares en donde podemos tener acceso a recursos para poder tener conocimiento. Los eventos llegan a uno y cuando llegan, uno tiene que estar lista, preparada para poder hacerlo, no solamente desde el texto bíblico, como dice Arnoldo, pero también esos recursos que hay afuera que pueden apoyar en ese acompañamiento que se da. Así es de que nos damos cuenta de que hay mucho trabajo por hacer en esto, porque vemos que simple y sencillamente la violencia intrafamiliar es un escándalo que ha sido silenciado para salvaguardar imágenes, ya sea de personas, de instituciones, de comunidades de fe, tenemos que decirlo también. Pablo, tú tienes tu mano levantada. Antes de continuar, Arnoldo, ¿está bien? Sí, gracias. Gracias a Arnoldo por toda esta información. Solamente quería decir que aquí en esta parte del mundo, en los Estados Unidos, en California las leyes son muy, muy claras, yo creo que en la mayoría de estados, pero hay condados donde inclusive quienes trabajamos con gente, pastores, pastoras, maestros, maestras, tenemos la obligación de denunciar aun cuando solo haya sospechas de violencia o de abuso. Anteriormente, yo recuerdo, bueno, si hay evidencias, si hay algunos signos, pero actualmente, sobre todo para proteger a niños, a niñas o a personas que de pronto culturalmente no usan el derecho de su voz, hay que denunciar aun cuando haya sospecha. Eso hace, hermanos y hermanas, que la violencia, aún en nuestros propios contextos religiosos, no es una violencia necesariamente activa en muchos casos, pero sí es subjetiva. Yo diría muy subjetiva. Y creo que ahí, si queremos usar los términos bíblicos, pecamos la mayoría porque preferimos cerrar los ojos y no darnos cuenta que sí hay violencia subjetiva en nuestras mismas iglesias. Si no notemos cuando alguna persona tiene confianza y viene a hablar, se nota cuando está compartiendo algo que está muy relacionado a su propia familia, pero también las estructuras eclesiásticas en su mayoría son estructuras diseñadas para, en este tiempo, ser medios de violencia política. Entonces, creo que, como decía nuestro hermano Arnoldo, hay un largo trabajo que hacer, pero también no podemos esperarnos demasiado. Es que hay que empezar
como diría mi abuela, hay que empezar ayer. Gracias, Ayer. hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Es para ayer, ¿verdad? Vaya, seguramente hay muchas inquietudes alrededor de esto. Yo, perdonen, solo quisiera avanzar un poquito más y luego volver a socializar con ustedes. Confío en que tienen el documento a su alcance. Por favor, descárguenlo y ya ustedes podrán seguir cada uno de los momentos que estamos sugiriendo. Esta es solo una propuesta que no pretende ser exhaustiva en ningún momento, pero sí poner sobre la mesa cartas que puedan ayudarnos, que puedan iluminarnos, que puedan, diríamos, dar más signos de esperanza en este tiempo. El segundo momento de esta propuesta es la perspectiva del Evangelio, y aquí estamos partiendo específicamente del Evangelio de San Lucas. Algunos han llamado el Evangelio de Lucas el Evangelio de la misericordia, el Evangelio de la compasión, y el Evangelio en donde en más ocasiones Jesús entra en contacto con gente necesitada. Pareciera ser de alguna manera que la humanidad de Jesús aflora de manera sorprendente, si se pudiera comparar, ¿no?, con otros evangelios, aquí en este Evangelio de Lucas. Estoy apoyándome para esta propuesta en el pastor Darío López, que escribe el texto La misión liberadora de Jesús, el mensaje del Evangelio de Lucas. Y en este texto, el pastor López presenta una reflexión con respecto al inicio del ministerio de Jesús desde Galilea. Y precisamente porque en Galilea es donde se acumula, digamos, la mayor cantidad de males y de personas que son víctimas, pues, del momento y del tiempo doloroso de la Palestina del primer siglo, que no fue un tiempo lleno de glorias, pues, y no era muy distinto que nuestro tiempo, porque también era un tiempo en donde existía, pues, muchos conatos de violencia, guerras y todo ese tipo de cosas. Pero de manera interesante, Galilea, donde Jesús empieza su ministerio y donde empieza a ser el principio de las señales, de acuerdo a San Lucas, es una región geográfica que se opone a la región central, a la región urbana, que es la región de Jerusalén. Pero es interesante porque dentro de Jerusalén, que es hacia donde Jesús va de acuerdo al Evangelio de Lucas, esa Jerusalén es la Jerusalén que mata, ¿verdad? Es la Jerusalén que asesina. Es la Jerusalén que acaba con los profetas, y al menos así la identifica Jesús, ¿no? ¿Recuerdan ustedes aquel clamor, aquella endecha de Jesús? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise reunirte como la gallina reúne a sus polluelos, pero nunca quisiste. Entonces Jerusalén es como una suerte de signo en donde las violencias se están gestando, porque desde ahí también se emiten las grandes órdenes del imperio hacia las regiones periféricas, dentro de las cuales está Galilea. Mucho que ver por ahí, pero yo me quedo con un esquema que presenta el escritor en este contexto del Evangelio de acuerdo a San Lucas. Se evidencia acá la misión liberadora de Jesús a partir de 4 aspectos importantes. Primero, el manifiesto mesiánico de Jesús en Lucas capítulo 4, versículo 16 y siguientes. Algunos de ustedes lo recordarán, algunas, en donde Jesús retoma aquella idea del jubileo instituido en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El año favorable del Señor, la liberación de los cautivos, las buenas noticias a los pobres. Por donde quiera que veamos este manifiesto de Jesús, que pareciera ser la declaratoria de lo que habría de ser su misión y su pastoral, siempre va a estar enfocado en aquellos que en ese momento están siendo víctimas por alguna circunstancia. El segundo elemento que se menciona, la buena noticia del reino de Dios. Jesús anuncia el reino, y eso también es significativo.
no como algo necesariamente que se debe esperar de brazos cruzados, sino como algo que ya tiene presencia en medio de la gente, especialmente de los que han esperado el año agradable del Señor. El tercer elemento, ¿quiénes son los destinatarios de la buena noticia del reino? Y aquí, como hemos mencionado, caben aquellas personas que son sufrientes, los que están quebrantados y quebrantadas, los que no son, entre comillas, ¿verdad? Los que han sido de alguna manera victimizados a través de las mismas estructuras que se viven allí. Y aquí nos falta tiempo para recordar cuántas veces Jesús enfrenta las estructuras de su tiempo, ¿sí? Esa es su vocación profética en medio de su tiempo. Y a eso puede dar algunas luces para el tiempo que vivimos. Y un cuarto elemento que menciona el texto es el discipulado radical. Y diríamos que es una invitación muy abierta de parte del mismo Señor Jesús a través del Evangelio para un seguimiento muy comprometido, siguiendo el mismo paradigma del manifiesto de Jesús a partir de Lucas capítulo 4. Esto pues nos plantea el hecho de un discipulado que sea coherente con su tiempo, que sea contextual y que busque lo que en otro momento aquí incluimos, que es una propuesta de Juan Driver, también un ministerio en búsqueda del shalom, del pensamiento de la paz, que deja de ser un sentimiento, deja de ser una situación allí momentánea, sino que se crea al bienestar integral, a la salud de las personas en lo material, en lo espiritual y en todos los aspectos de sus vidas. Por acá dejaríamos este elemento del Evangelio que da para más, por supuesto que da para más, pero para cerrar abordamos esta perspectiva pastoral. Algunas de las cosas que mencionamos aquí ya ustedes las trajeron a flote. Qué lindo, eso me agrada mucho. Siento que podemos compartir unas mismas preocupaciones frente a los tremendos desafíos que tenemos. En lo de la perspectiva pastoral, quisiera recordar a Orlando Costas cuando él define de alguna manera qué es la pastoral. Y dice, entiéndase por pastoral toda aquella acción que busca correlacionar el evangelio o la fe cristiana con las situaciones concretas del diario vivir, sirviendo de puente para la experiencia de la fe en la vida cristiana. Y puesto que la vida cotidiana toma diversas formas, la pastoral será tan complicada como la vida misma. De ahí que al hablar de pastoral se necesite concretar la clase de acción a la que se refiere. Vaya, esto reta mucho. Las epistemologías que hay, las maneras de entender la pastoral a través de los tiempos. Cuando en algún momento la pastoral se ha circunscrito solamente a llevar el sermón del domingo, a dirigir la estructura de la iglesia y todas esas cosas que son eventuales, está muy distante de algo como lo que aquí se está proponiendo. El desafío es mucho más grande porque la pastoral se incrusta en la vida misma de la comunidad, en la vida con todas sus expresiones, con lo multifacético que es, con lo polifacético que es la vida. Allí la pastoral debe tener una presencia. Pues, a propósito de la realidad de la violencia, denme por favor 5 minutos y yo termino. Hay situaciones concretas del diario vivir y mientras nosotros compartimos esta reflexión acá en nuestros países, debemos saber que hay personas que no solo están hablando de la violencia, sino que la están viviendo en carne propia. Tengo en mente nombres en este mismo instante de personas que de pronto asisten a nuestras celebraciones y a nuestras congregaciones, pero que yo sé que viven con un lastre muy lamentable en su experiencia intrafamiliar.
De igual manera, ustedes tendrán noción de algunos casos que sean así y que están atendiendo a están desafiando nuestra pastoral. ¿Cuál ha de ser la concepción, la percepción que tenemos sobre la problemática? Hay diferentes opciones, por ahí yo enumeré algunas, están en el documento, no las puedo leer ahora, pero la pregunta sigue siendo cómo construir una percepción que sea justa sobre la realidad de la violencia en los hogares. ¿Sí? Cómo esta percepción justa puede dirigirnos a nuevas rutas de acción para el acompañamiento pastoral. Y quiero partir de esto, ya lo mencionaba allá alguien, la manera como percibimos la problemática es clave. Sí, aquí podemos optar por dos rutas, como dice el pastor Darío López también. Optamos por la ruta de la indiferencia, la cual tiene como apellido complicidad, o optamos por la ruta del compromiso y de la ética cristiana. Entonces, es una disyuntiva que todos y todas en alguna manera necesitamos enfrentar. Y en este respecto, el punto de partida o uno de los puntos de partida es qué percepción tenemos con respecto a la problemática. Atentos a los signos, por supuesto. ¿Qué está sucediendo? Esa es una inquietud. ¿Qué pasa con el niño y la niña que llegan a nuestras aulas de escuela dominical? ¿Cuál es la preparación o la inversión que se tiene en las maestras, en los maestros de escuela dominical para que ellos estén capacitados a entender esta problemática también? Y podamos como comunidad de fe, ya me estoy adelantando porque esto es tema del próximo taller, configurar comunidades de fe que sean terapéuticas, que no descansen necesariamente todo sobre los hombros del pastor o de la pastora de la comunidad, del obispo, sino que se configure una comunidad que vele por sí misma y en donde los dones y los talentos de todos los integrantes puedan ser potenciados a tal punto de que, vaya, nos cuidemos unos a otros y nos acompañemos los unos a los otros. Lleguemos al punto de que nuestra comunidad de fe sea un espacio seguro para todas las personas y en donde se puede encontrar el acompañamiento, la comprensión, el diálogo, la escucha activa, que es una cosa súper importante. Algo que no pueden tener de pronto en otros lugares las personas que son víctimas de estos embates de la violencia puedan encontrarlo en nuestras comunidades de fe. Nos referimos entonces a que la iglesia y su ministerio pastoral, tanto en lo individual como en lo colectivo, necesita superar el silencio mordaz que propicia las grandes crisis que afectan a muchos hermanos y hermanas todos los días. Esto es complejo, yo sé, y lo digo como ministro también, pastor, ¿no? Porque tratar y abordar estos temas muchas veces está de por medio el que una familia se vaya de la iglesia, que alguien no tolere, por ejemplo, el acompañamiento, que alguien quiera reaccionar incluso de manera violenta al verse interpelado frente a sus acciones violentas. Y estas pues son secuelas que nadie se siente del todo bien con eso, pero son parte del proceso. Entonces ese silencio es un gran desafío para nosotros y nosotras, superarlo. La iglesia entonces necesitamos el ministerio, la pastoral, que incorpore la vocación profética. Esta es una de las propuestas, una vocación profética que vele por la vida abundante para todos los hermanos y las hermanas. Y a la vez que interpele, si es necesario, las perversas estructuras que mediante la injusticia matan y condenan a millones de personas. Wow, es todo un reto. Nos referimos a una vocación profética que interpela incluso al mismo ministerio y a la iglesia. ¿Por qué no? Interpela a quienes en algún momento ostentamos una posición de autoridad
o de jerarquía en la estructura eclesial, a manera que revisemos nuestro lenguaje, nuestra relacionalidad con otras personas, con nuestro equipo de trabajo, y reconocer, hermanos y hermanas, las relaciones de poder o de inequidad que haya, para entonces construir una comunidad de personas iguales, en donde hombres, mujeres, niños y niñas y toda persona pueda sentirse parte igual del cuerpo de Cristo. En consecuencia, entonces, esta es una pastoral que, en tanto es profética, resiste la normalización de la violencia y el sacrificio. No lo asimila. Aquí recordar nada más que en nuestras sociedades cristianas el sacrificio está vinculado a una comprensión y a la vez una aceptación resignada de la violencia y del sufrimiento, justificados por el valor redentor que conllevan. En el imaginario de muchas personas, sufrir está bien. Muchas mujeres toleran, se maquillan los golpes, lo que es físico, lo que es interior, porque a lo mejor conciben que ese sufrimiento es como la cruz que Dios ha puesto sobre sus hombros para que en el día postrero puedan tener alguna recompensa o una redención. Desde la perspectiva ética ministerial, esta noción de sufrimiento como una virtud no puede ser tolerada desde una perspectiva profética. La violencia no está en el corazón de Dios ni en el corazón de los evangelios. No es parte de la vida abundante, de la vida plena que pregona por excelencia el evangelio. En consecuencia, nos vemos en una posición bastante comprometedora como para resistir esas formas de resignarse ante las violencias que están emergiendo. Nuestra misión, termino, es pronunciarnos, es emprender acciones concretas desde nuestra pastoral, iniciativas que evidencien esas debilidades en nuestras comunidades de fe, pero que también el tema de la violencia sea un tema recurrente, porque es algo sobre lo que necesitamos trabajar a mediano y largo plazo. De hecho, poner la mirada en las nuevas generaciones, en las generaciones emergentes, para que no se amolden a ciertos paradigmas que en algún momento son indiferentes al tema de la violencia. Por favor, vean o terminen de ver el documento. Yo me quedo acá por razón de tiempo, pero confío que puedan surgir más reflexiones de medio de nosotros y nosotras, y que las próximas sesiones que tenemos vayan abonando a esto que hoy iniciamos. Muchas gracias. Dejo el espacio para reacciones de parte de ustedes. Gracias, Arnoldo. ¿Reacciones? Creo que nos has dejado con mucho para reflexionar, simple y sencillamente con el hecho ya de repensar el uso del lenguaje. ¿Qué estamos modelando? ¿Qué estamos diciendo? ¿O qué mensajes hay debajo de esas palabras, ¿no? Como también Magdalena nos llamaba a ello. Esta semana tendremos mucho que reflexionar en cuanto a cuestionar este uso, pero en nuestra predicación, en nuestra enseñanza, en la forma en que damos testimonio y igual de qué maneras nos estamos conformando, tomando la forma para silenciar o para continuar pasivamente, cómodamente, en una comunidad de fe o en las familias que deberían ser los espacios seguros en donde enseñamos la fe, o al menos eso decimos. Claro. ¿Alguna reacción?
Florence. Sí, continuando la misma línea de Magdalena, no solamente es el asunto del lenguaje, es el mismo trato dentro de las estructuras de la iglesia, de los comités de trabajo, cómo nos miran, cómo nos tratan muchas veces, cómo reaccionan a lo que nosotras traemos, particularmente nosotras las mujeres, dentro de la iglesia y en muchos casos, mujeres tanto pastoras ordenadas como nosotras las desordenadas. Tenemos que mirar eso también. Gracias. Y yo añadiría, Rosa, con lo que dice la hermana también, es que en lo que es la violencia en todas sus ramas, ¿no? A veces nosotros decimos padre, y una persona que su padre ha abusado de ella o de él, no va a ver a un padre ni amoroso ni cariñoso, ¿no? En cambio, si nosotros decimos, bueno, vemos a Dios como madre también, porque su madre quizás fue cariñosa, fue amorosa y la ayudó. Entonces, todo eso nosotros como pastores y pastoras tenemos que visualizar todas esas cosas, ¿no? Que a veces no profundizamos y lamentablemente en vez de estar así, como decimos en Venezuela, en vez de hacer una gracia, nos sale una morisqueta, ¿no? ¿En qué sentido? En que queremos ayudar, queremos darle un consejo, pero estamos retrocediendo a las heridas que esa persona trae desde su infancia, ¿no? Entonces es muy bueno esto que han comentado sobre lo que mencionaba Magdalena, lo que mencionaba la hermana Florencia, ¿no? De no solamente el lenguaje, porque podemos cambiar el lenguaje, pero el trasfondo de todo eso es importante trabajarlo. Sí, Hermano. Magdalena tenía una pregunta. Perdón, Arnoldo, ¿ibas a comentar algo? Vale. Solo hermana Zulema me hizo recordar cómo necesitamos tener mucho contacto con nuestras comunidades, conocerlas, saber quiénes son, cuáles han sido sus experiencias. Y lo que decía hermana Zulema me hizo recordar que en nuestra comunidad de fe dejamos de celebrar el Día de la Madre y el Día del Padre hace algún tiempo, precisamente porque asumimos que llega la fecha del Día del Padre y vaya, se hace una celebración y el padre aquí, el padre allá, pero muchas veces olvidamos a los niños y niñas que no tienen un padre, por ejemplo. Y caímos en esa cuenta y fue muy vergonzoso, debo decir, venir y confrontarnos y decir, ¿qué le estamos diciendo a alguien que no tiene esa experiencia? Entonces, señores y señoras, se acabó el Día del Padre, habrá un Día de la Familia y ahí se resuelve todo, ¿no? Nada más como un comentario. Magdalena. Solo un comentario breve. Muchísimas gracias. En realidad muy rica esta presentación. Nos deja un montón de apuntes, un montón de inquietudes para seguir reflexionando, o sea, por qué cometemos violencia consciente o inconscientemente a tantos niveles, ¿no? Así que muchísimas gracias y lista para la próxima sesión. Elizabeth. Solo quería... Creo que te está entrecortando tu voz, Elizabeth, no te podemos escuchar. No te podemos escuchar, Elizabeth. No podemos escucharte, Elizabeth, se corta. Creo que hay un problema allí con el audio. Es mejor que lo escriba. Sí. Por favor, escríbelo porque no se puede.
No se escucha, Elizabeth. Si quieres, escríbelo o guarda tu pregunta para la próxima sesión. Ya estamos en tiempo. Hemos pasado 1:30. Y como dijo Magdalena, tenemos mucho para reflexionar esta semana, pero lo importante es no solamente reflexionarlo, sino tomar acción. Tomar acción. Dios mediante, el 15 de marzo tenemos iglesia pastoral hacia una comunidad terapéutica y podremos continuar esta conversación. Mientras tanto, hay mucha tarea por delante. Gracias, Arnoldo. Muchas gracias por esta oportunidad y Dios mediante, nos vemos la próxima semana puntualmente. Así es. Bendiciones. Bendiciones, muchas gracias.